Vamos a comenzar. Les doy la bienvenida al taller donde vamos a discutir los avances del proyecto Low Cost MRI UC. ¿Ya? Así que sean todos muy bienvenidos. La gran parte de los que están aquí son de la casa, así que no necesitan mucha presentación, pero hay gente que nos está visitando de distintos lugares, así que bienvenidos. Yo soy Pablo Irarrázaval y los estoy recibiendo aquí, pero obviamente no soy el que trabaja, soy el que habla. ¿Ya? Bueno, somos un grupo de profesores que estamos a cargo de este proyecto. Aparte de mí está Marcelo Andía, que está aquí, Cristian Tejos, Javier Pereda, que está en Inglaterra en este momento, y Carlos Milovich, que no pudo venir. Víctor Ramírez, ya lo van a conocer, está aquí, ¿no es cierto?, va a hacer la segunda charla, y no voy a leer todos los nombres aquí, un gran grupo de alumnos de pregrado y posgrado que han ayudado de distintas maneras en el proyecto. Ya lo van a ir conociendo en el camino. Así que eso es. Bueno, el propósito de este proyecto es construir un resonador magnético que tenga ciertas características. La principal es que sea de bajo costo. Y que aquí llamamos bajo costo, bajo $300.000. Ese es bajo costo. Normalmente en materia prima, en elementos, qué sé yo, uno habla de $100.000, pero para después, obviamente, que sumarle las personas que trabajan, los costos indirectos y todo, normalmente las cosas se multiplican por 3. ¿Ya? Entonces ese es como el objetivo. Y obviamente que no sea de juguete, sino que tenga una capacidad diagnóstica. En un primer lugar vamos a centrarnos en el cerebro, porque es donde hay más experiencia en el mundo y nosotros vamos a usar esa experiencia, pero en el futuro queremos también ir a otros órganos. ¿Ya? Nuestra visión es que en el futuro estos resonadores puedan estar desplegados en todo el país, particularmente en lugares rurales o de pocos recursos, con gente que no tiene acceso a resonancia magnética por ser tan cara. Esta es una apuesta que está haciendo el Centro de Imágenes Biomédicas. Por ahora estamos usando fondos propios para hacer este desarrollo. Estamos postulando distintos proyectos, pero hasta ahora no hemos ganado ninguno, así que si alguien sabe de algún proyecto que nos ayude a postular, es bienvenido. Ahora esta es una apuesta con cierta base científica en el fondo, porque sabemos que en el contexto mundial ha habido desarrollos, entonces eso no nos ayuda mucho, porque no estamos solos. Y hay una vuelta al hardware. Eso ya se los voy a aclarar, aquí me refiero un rato más. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener un resonador de estas características? ¿Ya? Primero hay un beneficio social, ¿no es cierto?, por la detección temprana de enfermedades, porque suponemos que mucha gente que no tenía acceso a resonancia sí va a poder tener acceso. ¿Ya? Estamos ayudando a generar una capacidad para poder desarrollar productos de alta tecnología en el país. Eso también es un beneficio de este proyecto. ¿Ya? Más interno en la universidad es una oportunidad docente. Ya muchos de los estudiantes que están aquí han podido participar de un proyecto que tiene un impacto de verdad. Entonces, participar en un proyecto de esto tiene esa gracia. ¿Ya? Y además nos permite tener una plataforma de investigación. Hasta ahora nosotros tenemos resonadores de 1,5 teslas, 0,5, 3 teslas, pero que valen millones de dólares. Entonces es muy difícil mantenerse actualizado en equipamiento de ese estilo para hacer investigación, y entonces nuestra esperanza es que con este equipo va a ser más fácil. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son los desafíos? Primero hay muchos desafíos técnicos. La complejidad de la fabricación. Ustedes saben que todo lo que uno planifica en un papel, después cuando lo trata de hacer en la verdad, falla por alguna razón. Entonces hay una complejidad técnica por ese lado. Las especificaciones de estos equipos tienen que ser muy precisas, en particular la uniformidad del campo es muy importante. Durabilidad, la documentación, la operabilidad, etc. ¿Ya? Hay un tema de costo, el costo de desarrollo. Si bien estamos apuntando a un resonador de bajo costo, igual bajo costo para estándares de resonancia también es harto costo para el contexto universitario. O sea, $300.000 no es tan fácil. Y hay un desafío clínico muy importante. Esto tiene que ser validado, y eso probablemente es la clave. Hay mucha gente en el mundo trabajando en eso. Y no solamente
validado de que puede dar imágenes de buena calidad, sino que también hay que convencer al sistema de salud que es una buena opción. ¿Ya? Convencerlo con buenos argumentos. Y los argumentos son básicamente, mire, aquí se ve, aquí no se ve. Bueno, y hay todo un tema que no hemos entrado todavía, pero que eso va a venir más por el futuro, de escalabilidad, los costos de producción. O sea, si queremos producir 50 de estos resonadores, ¿cómo se va a hacer? Hay que armar una fábrica, hay todo un tema bastante complicado en la producción. ¿Ya? Hay temas con los proveedores, no todos los materiales que se usan están disponibles aquí en Chile, y si es que están disponibles hay muy pocos, y no necesariamente son de la misma calidad que uno necesita, entonces hay un tema de proveedores, en particular de los imanes permanentes, que ya tenemos una experiencia, todavía vienen viajando en algún parte del Pacífico, están en un barco, todavía no llegan y eso cuesta. Bueno, el control de calidad. Entonces ese es como la gran visión de esto. Ahora, este taller, como objetivo, tiene reportar los avances que hemos tenido en estos últimos 10 meses, pues esto partió en marzo. Tiene un doble propósito. Tiene un propósito para nosotros mismos, los desarrolladores, para ver una visión más global y forzarnos a tener una presentación ordenada, ¿ya? Demostrar todo el proyecto. Y un segundo propósito es para la gente invitada, para que conozcan de esto, que se puedan sumar, que en sus propias instituciones puedan hacer algunos desarrollos. Cada uno puede ir, como se dice en el campo, apeándose a su manera en esto. Entonces ese es el propósito para la gente que no está aquí. ¿Ya? O sea, todo esto ha sido muy, muy entretenido desde el punto de vista del grupo humano, porque hemos tenido que coordinar aquí la actividad de mucha gente, algunos muy productivos, otros muy poco productivos, no voy a decir quién es quién, ¿no? Pero claro, hay temas y hay que coordinarse, ¿no? Entonces eso Víctor va a contarnos más cómo se distribuyó el trabajo. Bueno, el taller, yo estoy haciendo la bienvenida y la motivación, ya hice la motivación del proyecto. Víctor nos va a describir el estado actual, ¿cierto? Y la presentación del proyecto con todas sus partes, y después vamos a ir a cada una de las partes. El campo principal, la consola, el sistema RF, gradientes, ¿ya? Entre medio vamos a tener una presentación de qué es lo que es LibreHub, que es el proyecto que auspicia este seminario, y finalmente vamos a tener una charla de Cristian Tejo con los impactos esperados de este proyecto, ¿ya? Para cerrar a la hora de almuerzo. Así que eso es. No sé si tienen alguna pregunta de los objetivos y propósitos del taller. No todos los que están aquí conocen resonancia magnética, y entonces me gustaría ver un poquito de la historia, de dónde venimos, y el éxito que ha tenido. No voy a partir demasiado atrás, porque la resonancia magnética es como de los años 40, pero la resonancia magnética para imágenes, ¿no es cierto?, es básicamente del año 1973, básicamente. Y la primera imagen de resonancia magnética fue esta, 2 tubos de ensayo, ¿no es cierto? Ahí hay un dibujo del paper que escribieron Lauterberg, o sea, Mansfield y Lauterberg, ¿ya? No, al revés, Lauterberg y Mansfield, que recibieron el premio Nobel en el año 2003 por la imagen de resonancia magnética. De ahí venimos, ¿ya? Y los resonadores en esa época se veían así, ¿ya? Entonces, no sé, aquí por ejemplo, tenía unas bobinas, ahí hay una bobina ahí, otra bobina aquí, allá, acá, ¿cierto? La persona se coloca ahí, ¿ya? Los campos magnéticos están aquí, y ahí están las bobinas de recepción, etc. Este es uno mucho más grande. De hecho, esta es la primera imagen del cuerpo humano, ¿ya? Del tórax. Y cuando yo decía vuelta al hardware, es que nosotros aquí con lo que van a ver estamos como viendo este tipo de imágenes, ¿eh? de desarrollo, claro, para estar en color en vez de blanco y negro. Hoy los resonadores, si ustedes van a cualquier clínica, ¿no es cierto?, se ven así. Básicamente es lo mismo que antes, pero están tapados en plástico, ¿ya? Y son mucho más buenos. Ahora, esto no es solo estética, sino que la calidad de estos equipos es, digamos, infinitamente mejor de lo que había al principio. Y ese es el éxito de la resonancia, que te permite mirar dentro del cuerpo humano con una precisión y con una calidad
muy, muy buena. Y muy importante decirlo, particularmente para tejidos blandos, ¿ya? Porque en el mundo de las imágenes médicas, los rayos X han dominado por muchos años, y los rayos X son muy buenos para ver huesos. Todo el mundo le hace una radiografía, ¿no es cierto? Y lo que importa ahí son los huesos. La gracia de la resonancia magnética que es poco sensible a los tejidos duros como huesos, pero muy sensible a los tejidos blandos, ¿ya? Y aquí tengo un ejemplo de alguna imagen, vamos a ver si funciona. Esto, por ejemplo, es una imagen del cerebro que, con distintos cortes, ¿no es cierto?, que va desde una oreja hasta la otra oreja y me estoy moviendo para adelante y para atrás, ¿ya? Y hay un detalle, por ejemplo, del cerebelo, donde uno puede ver muchos detalles, ¿eh? Entonces, es bastante evidente que la herramienta diagnóstica es muy útil, ¿ya? Pero no solamente anatomía, sino que también es posible hacer lo que se llama resonancia funcional. Uno puede saber dónde hay consumo de oxígeno en las neuronas, entonces ver qué parte del cerebro está activada, o uno puede hacer lo que se llama tractografía, que es identificar los tractos de neuronas que conectan un sector del cerebro con otro, o puede hacer espectroscopía, que es básicamente ver qué compuesto hay en algún lugar determinado del tejido, ¿no es cierto?, con los distintos metabolitos, ¿ya? Hay aplicaciones de tipo campo visual grande, como una columna vertebral, ¿no es cierto?, o músculo esquelético, ¿no es cierto?, está una muñeca, mamas, ¿ya? Ahí tienen un útero, y corazón, ¿ya? Acá, por ejemplo, esto es lo que se llama una imagen de 4D flow, es decir, flujo en 4 dimensiones, porque son 3 dimensiones de flujo más tiempo, ¿ya? Y entonces uno puede ir viendo, entonces este tipo de estudios son muy buenos para estudiar vórtices, donde hay una estrechez, los efectos, ¿no es cierto?, del flujo, ¿eh? Aquí tienen un ejemplo de estático del corazón, donde se ven los ventrículos, ¿no es cierto? Se pueden ver las coronarias con bastante dificultad porque son muy chiquititas, pero bueno, ha habido mucho avance y esto ha hecho que la resonancia magnética tenga mucho éxito y hoy día prácticamente el examen, digamos, privilegiado, excepto por el costo, ¿ya? Entonces, para entender de dónde viene el costo, ¿ya? El costo se relaciona con el campo. Es casi sinónimo decir low cost que decir low field. De hecho, hay una regla así como que dice que más o menos cuesta $1 millón el Tesla. Entonces, un resonador de 1,5 Tesla cuesta 1,5 millones de dólares, uno de 3 Tesla cuesta $3 millones. Bueno, por lo tanto, normal es casi siempre bajar el campo es lo mismo que bajar el costo, ¿ya? Los campos que se usan, si miramos primero los resonadores clínicos, ¿ya? Los resonadores clínicos son de, no sé, entre 0,5 Teslas y 3 Teslas. Eso es como lo estándar que uno puede encontrar en un hospital, ¿ya? También se puede encontrar 7 Tesla y 9,4 Tesla, pero mucho más a nivel, son muy poquitos en el mundo, a nivel muy de investigación, sobre todo el de 9,4. Y para el otro lado, el campo terrestre, para que tenga una idea, es de 0,02 militeslas, ¿ya? Versus estos que son de 500 a 1000 militeslas, ¿ya? Para lograr campos magnéticos de 0,5 teslas hacia arriba, la forma más práctica y típica es usar superconductores, ¿ya? Si no, el costo de la energía para poder mover una bobina así con ese amperaje es demasiado. Por lo tanto, de aquí en adelante son superconductores, normalmente, no todos. Es posible hacer de 0,5 teslas con imanes permanentes, pero normalmente son superconductores. Y eso significa pesos. Un electroimán superconductor es caro, hay que mantenerlo refrigerado, no sé, a 7 grados Kelvin, etc. Requiere mucha mantención. Los resonadores low cost de lo que vamos a estar hablando hoy día, ¿ya?, están en el rango de 50 a 100 militeslas, ¿ya? Y eso es porque este es un campo magnético que se puede lograr con imanes permanentes, ¿ya? Ya vamos a ver cómo. Entonces esto se llama low field, bajo campo. Aquí el 0,5 Tesla es un poquito complicado porque muchas veces es categorizado como low field,
pero es high cost. ¿Ya? Nosotros, de hecho, aquí tenemos uno de 0,55 teslas, ¿ya? Que costó, no sé, 700, 800 mil dólares. ¿Ya? Claro, no es low cost. Bien, ahora, ¿por qué es tan importante el campo? Bueno, el campo es súper importante porque la razón señala ruido depende del campo. Entonces, si la señal depende del cuadrado del campo y el ruido depende de esta raíz, claro, del ruido. Es una combinación del ruido en la bobina y el ruido del cuerpo, temperatura básicamente, ¿no es cierto? Y más o menos esta es la expresión en que alfa es la proporción del ruido que viene de la bobina y eso escala con la raíz cuadrada del campo y el ruido que viene del cuerpo escala con el cuadrado del campo. ¿Ya? Entonces, la razón señala ruido es el cociente de esas dos cosas. Si es que está todo dominado por el ruido del cuerpo, o sea, si beta es 1 y alfa es 0, básicamente tenemos que la razón señala ruido es proporcional al campo. Y eso es típicamente lo que sucede en resonadores clínicos. O sea, típicamente un resonador de 3 teslas tiene 3 veces la razón señala ruido de un resonador de 1 tesla. Normalmente está dominado por el ruido del cuerpo. ¿Cierto? Toda la electrónica es preciosa, súper bien estudiada. Cuando el campo es más bajo empieza a dominar el ruido de la bobina. En un caso extremo, nunca llega a este extremo, pero en un caso extremo, todo dominado por la bobina, y en ese caso la razón señala ruido va con elevado a 1,75 veces el campo. O sea, más que 1. Eso es malo porque significa que, digamos, que la razón señala ruido baja muy rápido a medida que uno baja el campo. ¿Ya? Y para que lo vean gráficamente, si yo tengo una sinusoide de un determinado, digamos, una parte que es 0 y una parte que tiene un cuerpo en forma de sinusoide, ¿no es cierto? Y esto a 1,5 tesla, más o menos la señal debería ser del orden de 2,25, y el ruido, si está 70% dominado por el cuerpo, 30% por la bobina, se ve más o menos así, y lo que uno recibe es la suma de estas dos, que es esto. Entonces ahí uno puede ver que más o menos se puede distinguir perfectamente la característica del cuerpo. Ahora, si bajo el campo a 0,55, baja la señal, baja el ruido en cierta cantidad y la suma ya da esto. Se empieza a poner más difícil. Y si bajamos aún más el campo a 50 militeslas, ¿ya? La señal se ve así, ¿ya? El ruido se ve así y la suma de las dos se ve así. ¿Ya? Estamos en problema. Pero no es insuperable, se puede superar. Porque esto es usando las mismas condiciones del 1,5 tesla. Pero uno puede hacer ciertos trucos para aumentar la razón señal ruido. Por ejemplo, disminuir la resolución. Si uno disminuye la resolución en 4 veces, ¿ya? O sea, 2 en cada eje, puede recuperar, al aumentar el tamaño del voxel, aumenta la señal, también aumenta el ruido, pero ya algo se puede empezar a ver. Entonces, las imágenes que vamos a ver de bajo campo son de baja resolución por esta razón. ¿Ya? O toma mucho tiempo adquirirlas, cualquiera de las dos. ¿Ya? Pero se puede, ese es el punto. Ahora, no todo es malo a bajo campo. A alto campo, a bajo campo, la distorsión, por ejemplo, a off-resonance inhomogeneidades, baja. ¿Ya? Entonces, a 3 teslas, una parte por millón de distorsión del campo, en Hertz son 128 Hertz. ¿Ya? Eso significa que si uno hace una imagen y hay un pedazo que tiene grasa, la grasa se desplaza, dada esa frecuencia, y aparece aquí en rojo. Y en azul debería ser lo correcto. ¿Ya? Esa es una distorsión que produce cuando hay un ppm de diferencia a 3 teslas. A 1,5 teslas baja a 64 Hz, por lo tanto los desplazamientos se disminuyen a la mitad, a 0,5 y a 50 militeslas, que va a ser nuestro campo, 50 militeslas. Entonces, entonces esto es una gracia. No, es mucho más insensible a los resonances. ¿Ya? Al final, el mensaje es que
el mejor razón señala ruido, que uno quiere para tener buenas imágenes, también tiene sus costos, que son distorsiones, que se pueden superar. Ese ejemplo de la grasa y el agua, uno puede hacer ciertas secuencias que son insensibles a eso. Pero tiene una dificultad, ese es el tema. ¿Ah? Entonces, la ganancia no es evidente cuando uno aumenta el campo. O sea, es mejor, pero también viene con costos. ¿Ya? Y yo me gusta usar esta analogía, ¿ya? Que un resonador de 7 Teslas es como manejar un auto de Fórmula 1. Es impresionante la velocidad y el pique que tiene. Pero la probabilidad de chocarlo, para cualquiera de nosotros que se ponga a manejar un auto de Fórmula 1, es 1. ¿No es cierto? O sea, son extremadamente difíciles de manejar. ¿Ya? Entonces uno quiere agarrar velocidad, se puede, pero cuesta mucho. No solamente cuesta el aparato, aquí por ejemplo un 7 Tesla que costó $7 millones, sino que además cuesta que la imagen salga buena. ¿Ya? Entonces, cuando uno se va a lo más clínico, ¿ya? Estamos en el Toyota, súper confiable, ningún problema llegar a Puerto Montt, a donde quieran, digamos, va a funcionar súper bien, en el rango, no sé, pues entre 0,5 y 1,5 Tesla, relativamente fácil de manejar y qué sé yo. ¿Ya? Y eso vale entre 1,2 y 1,8 millones de dólares. ¿Ya? Y el tema que nos invoca a nosotros es 50 militeslas. ¿Ya? Y aquí estamos hablando de la bicicleta ya. ¿Ya? Baja muchísimo el costo, pero evidentemente no vamos a lograr lo mismo que los otros equipos. O sea, es una versión limitada. ¿Ya? Pero si lo que tú quieres es ir a comprar pan a la esquina, en bicicleta puede ser súper conveniente. Entonces hay ciertas aplicaciones donde aplicar imágenes de poca calidad, pero rápidas, baratas, puede ser muy conveniente. Ese es como el contexto en el que estamos. ¿Ya? Entonces les voy a dar algunos ejemplos, ¿ya? De sistemas alrededor de 50 militeras. Y esto es algo que ha sucedido en los últimos 5 años. ¿Ya? Que la gente ha vuelto a mirar estos resonadores de bajo campo que se habían olvidado. ¿Ya? Todavía más. ¿Ya? Entonces, quizá uno de los primeros son estas versiones de escritorio. ¿Ya? Este desarrollado en Texas A&M, estamos hablando del año 2003, 2005, por ahí. Y este desarrollado en MIT. Básicamente son 2 imanes permanentes que están aquí, y uno coloca un tubo de ensayo, coloca algo ahí, y hay toda la electrónica, ¿no es cierto? Y tiene imágenes de esa calidad. Este del MIT, también imágenes de ese tipo, también imanes permanentes. ¿Ya? Este modelo, nosotros ya hicimos un experimento y nos basamos en este, ¿ya? Y lo construimos aquí. Este equipo que lo tenemos aquí en la oficina, ¿no es cierto? Lo hicimos a pulso, digamos, sin ningún proyecto, con voluntarios que hacían un rato, otro rato, qué sé yo. Bueno, pero llegó a funcionar. Este es de 100 militesla, ¿ya? Con imanes permanentes, y logramos imágenes más o menos de esa calidad. ¿Ya? Bueno, ese es un modelo, imanes permanentes 2, uno a cada lado para generar un campo. ¿Ya? Más moderno, esto es de unos años atrás nomás, este es un resonador de 55 militesla, imanes permanentes, desarrollado en Hong Kong, que tiene 2 gracias. La primera es que usa inteligencia artificial para sacar las interferencias electromagnéticas, las EMI. ¿Ya? Entonces tiene sensores por todos lados que van midiendo el ambiente, toda la interferencia electromagnética. Tiene unos modelos de inteligencia artificial que la cancela. ¿Ya? Y la otra gran gracia es que lo han probado con imágenes clínicas. ¿Ya? Entonces aquí hay una comparación de 0,55 Tesla con uno de 3 Tesla. ¿Ya? Obviamente es tomado del paper de ellos, así que por lo tanto la comparación probablemente es muy ventajosa. Pero básicamente miren la calidad de la imagen. ¿Ya? Con 55 militesla. Bueno, eso es todo el área de imanes permanentes. La otra alternativa es usar bobinas resistivas. ¿Ya? Entonces,
Por ejemplo, este es un modelo que desarrollaron en el Martino Center en Harvard, ¿ya? Y tiene todo unas bobinas gigantes para producir un campo aquí, ¿ya? Y unas bobinas especiales de recepción, ¿ya? Y logran imágenes de este estilo. 6,5 militeslas, muy, muy, muy bajito. Bueno, ya han habido algunas variaciones, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, hay un resonador prepolarizado, no voy a entrar en detalle qué significa eso, pero también bobinas. Bueno, el tema de las bobinas por los campos son tan bajos que en general no ha avanzado mucho. Y yo creo que no tiene mucho futuro. Bueno, no sé, pero por ahora no tiene futuro. Hasta que aparecieron los arreglos de Halbach. ¿Ya? Los arreglos de Halbach son la disposición de imanes que van rotando alrededor de un círculo, y eso hace que los campos magnéticos se cancelen para allá y para acá, y finalmente lo que se produce aquí al medio es tener un campo bastante uniforme. ¿Ya? Entonces, alguien tomó esta idea, en más de un grupo, y empezaron a colocar estos anillos así alrededor, ¿ya? Y construyeron esto, que son 4.000 de estos imanes que producen ese campo interior bastante uniforme. ¿Ya? Es un arreglo de Halbach, y han habido bastantes desarrollos usando estos arreglos de Halbach. Probablemente el más prominente es de la Universidad de Leiden, 50 militeslas, aquí está el resonador, ¿no es cierto? El arreglo de Halbach, las bobinas de gradiente, etcétera, toda la electrónica que hay alrededor, y las imágenes son como de este estilo. Bastante razonable. El tamaño de esto es como para una cabeza. ¿Ya? Entonces estamos hablando de imágenes de cerebro. En Harvard también tomaron estos de Halbach, arreglos de Halbach con imanes bien largos, así. ¿Ya? Y usaron una técnica que es muy interesante, que rotaron los imanes para hacer la imagen, y así se ahorraron gradientes. ¿Ya? Y lograron imágenes más o menos de esa calidad. ¿Ya? Y quizás, digamos, desde el punto de vista comercial, lo que va lejos más avanzado es una empresa que se llama Hyperfine, que salió de Yale. Básicamente ellos están usando arreglo de Halbach para hacer un resonador portable, pesa como 400 kilos, pero tiene una rueda así y se puede ir llevando a los distintos lugares. La idea es llevarlo que en vez de llevar el paciente al resonador, llevar el resonador al paciente, ya cuando no se puede mover. Y ya tienen aprobación FDA y han hecho muchas, digamos, comparaciones de imagen. Aquí ustedes tienen imágenes tomadas con distintas secuencias y comparadas con el standard of care, que sería 1,5 Tesla o CT. En la Universidad de Valencia también están usando arreglos de Halbach con más grandes, ¿ya? Con más anillos, 72 militeslas, ¿ya? Y ellos se han especializado bastante en músculos esqueléticos, rodillas, básicamente. Bueno, toda esta cosa de los arreglos de Halbach causó mucho entusiasmo en la comunidad científica de resonancia magnética, y no sé por qué, probablemente gracias a uno de los propulsores, que es Andrew Webb, tomó un cariz muy de open source. ¿Ya? Entonces se han juntado, todos conversan, es una sociedad muy abierta. Y aquí los compañeros aquí saben, porque cuando tienen una duda escriben al chat, y muchas veces contestan, y todo el mundo va colaborando. Y se formó una iniciativa que se llama el Open Source Imaging Initiative, OSI. ¿Ya? Y entonces empezaron a colocar un repositorio con todo lo que la gente va desarrollando. Y hoy día, aquí hay ejemplo, hoy día uno puede bajar de la red todos los diseños y empezar a usarlos. Pero claro, eso es la teoría nomás. En la práctica no está todo, siempre falta. Piensen ustedes que son gente como ustedes, que están ahí, que de repente suben algo, entonces cuesta. No es que se hace. Estas son las instrucciones para. No es IKEA, así digamos, que junte A con B y lo hace. Y ellos lo han sufrido, pues ya 10 meses tratando de entender estos diseños. Bueno, lo que van a ver en el taller es que nosotros estamos usando esto como punto de partida.
Ya nos hemos separado en algunas cositas, ¿ah? Los diseños empiezan a alejarse un poco. Entonces, para terminar, esto es como una visión que yo veo hacia el futuro. El mainstream, digamos, ha sido ir aumentando y aumentando el campo. ¿Ya? Y hoy día estamos en el rango 1,5-1,3 teslas que les he dicho. Creo, esta es mi opinión personal, que para algunas aplicaciones particulares se puede ir a campos más altos y para otras aplicaciones a campos más bajos. ¿Ya? Pero yo creo que sí va a seguir siendo esto. ¿Sí? Y tenemos como en paralelo una línea de desarrollo que va en el orden de 100 militeslas, ¿ya? Que en el fondo es la bicicleta. Mi predicción para el futuro es que algunas de estas startups que están tomando estos diseños, como a Hyperfine, pero otras, de repente van a agarrar y van a empezar a poner sus diseños en todas partes. Veo muy difícil que los grandes, como Philips, General Electric, Siemens o la China United, vayan a tomar estos diseños, porque se les come su propio negocio. Es como, no sé, es muy difícil que un fabricante de auto a petróleo de toda la vida cambie a eléctrico. Normalmente son empresas nuevas las que lo hacen. Entonces eso es lo que yo creo que va a pasar. Bueno, con eso termino la visión general como de resonancia magnética y ahora podemos empezar en algo más práctico que es el mismo resonador.